digamos que yo al principio vendí el software como persona natural, ¿cierto? Okay. Como vendiendo empanadas, ¿cierto? Yo mismo iba y vendía el software, yo mismo facturaba a nombre personal. Y digamos, ya empezaron a llegar los clientes más corporativos, más grandes, y un día me llega una carta de la DIAN. Juan, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Muy bien, Santi, ¿cómo va todo? Todo muy bien. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio de conversaciones. No, gracias a ustedes por invitarme. Y pues bueno, la idea es hacerte unas preguntas acerca de lo que ha sido pues, este camino, este recorrido tuyo, no solo en el emprendimiento, sino en un emprendimiento relacionado con tecnología, que ha sido pues como el hilo conductor de estas conversaciones. Entonces, bueno, la idea es que nos cuentes. De una arranquemos. Súper. Bueno, yo creo que lo primero, Juan, sería entender para alguien que no conoce el sector o que no está involucrado en el mundo de la tecnología de los contact centers, ¿qué es Wallbox? ¿Qué es Wallbox? Esa es una pregunta compleja, pero yo diría que empecemos por la empresa. O sea, yo creo que Wallbox en este momento es una empresa de tecnología conformada por 140 colaboradores, distribuidores en varios países de la región. Estamos en Argentina, Perú, Colombia, Honduras, Estados Unidos y España. Digamos que en esos países tenemos presencia física. Y entre todos pues desarrollamos un software que es un software cloud muy orientado al B2B. Es un software, digamos que nuestros clientes principales son los BPOs, ¿sí? Y ahí pues ya te voy a contar un poquito qué hace Wallbox. Wallbox es un software de contact center, que es un tema, digamos, un poco complejo de explicar, pero básicamente, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros cogemos todos los canales, o la mayoría de los canales con los que los clientes se comunican con las empresas, y los integramos en una sola plataforma y se los entregamos a los sistemas automatizados o a los agentes para que los agentes hagan la mejor atención a esos clientes que están interactuando con la empresa. Entonces, un ejemplo, no sé, alguien llama a la empresa X, entra la llamada a Wallbox, Wallbox sabe qué asesores hay logueados y cuál es el mejor asesor que puede atender esa llamada y le enruta la llamada a ese asesor. Y eso ocurre con todos los canales, los diferentes canales como WhatsApp, chat, Telegram y los emails también, ¿cierto? O sea, nosotros somos una solución que lo que llaman ahora omnicanal. Eso es Wallbox. Y yo creo que es chévere plantearlo desde ahí, pues porque cuando uno está tan involucrado, digamos, en un segmento del mercado, hay un montón de palabras que se le vuelven a uno como cotidianas y uno cree o entiende que todo el mundo está entendiendo de qué está hablando. ¿Sí? Entonces, yo creo que sería bueno, desde esa primera explicación que nos empezaste a dar, como tratar de darle un doble clic, ¿cierto? Súper. Si le vamos a explicar a alguien que esté por fuera de la industria, yo creo que la pregunta sería, ¿cuál fue ese problema en el mercado que te impulsó a crear Wallbox? Bueno, básicamente las soluciones de contact center son soluciones muy, muy complejas. Históricamente siempre han sido muy complejas, ¿sí? Y costosas. Entonces, cuando surgió la idea de Wallbox, básicamente era tratar de solucionar, yo diría que 3 problemas. El primero es la complejidad, ¿cierto? Que son muy difíciles de configurar. Normalmente había que, las soluciones de contact center tradicionales, toca comprar hardware, instalar el hardware, hacer grandes inversiones en aire acondicionado, UPS, centros de cómputo. Entonces la primera solución era llevarnos toda esa tecnología, ¿sí?, para la nube. ¿Sí? Nosotros empezamos a hacer eso a principios del 2010. Juan, yo te quiero hacer una propuesta. Porque es que sí, estamos aquí al aire sin ningún problema, pero acabas de tocar una cosa que me parece bastante relevante. Lo que era un contact center antes y lo que es un contact center ahora, aunque yo creo que realmente son 3 momentos, ¿cierto? Y todavía hay contact centers así, o sea, Listo. los contact centers más grandes
del mundo todavía operan con la Valla, con la Meridian, la Nortel instalada en sitio. ¿Por qué no nos explicas, no desde la parte técnica, sino desde la parte conceptual, cuál es realmente esa diferencia entre un contact center tradicional y lo que es un contact center de nueva generación? Digamos que un contact center tradicional son los contact centers que compraron el hardware, ¿sí? Compraron hardware, lo instalaron, y normalmente estas soluciones tradicionales son muy fuertes en telefonía, pero no son buenas en los canales, o sea, en la omnicanalidad, en chat, en email, en redes sociales. Están un poquito. Sin embargo, muchas de las transacciones que se hacen en el día a día siguen siendo telefónicas. Entonces estas plataformas aún existen, ¿cierto? Pero ¿qué pasa con estas plataformas? Estas plataformas son excesivamente costosas. O sea, una implementación básica de una solución on-premise en su momento podía costar $1 millón como mínimo, ¿cierto? Entonces, estas soluciones de contact center estaban exclusivas o eran solamente, las podían comprar los grandes BPOs. Okay. Una empresa mediana, pequeña, no tenía cómo acceder a una solución de contact center grande porque eran muy costosas, o son muy costosas, porque esas soluciones todavía se siguen vendiendo, ¿cierto? Y tienen su nicho de mercado. Entonces esa es la primera. La primera es, digamos, solución que se trató de hacer, pues que se hizo, es cómo hacemos para llevarnos esa complejidad, esas vainas tan costosas para la nube. Y que los clientes no tengan que comprar ese hardware, sino que simplemente paguen una mensualidad. Ese fue el primer planteamiento de Wallbox. Digamos que yo trabajé durante 12 años en un contact center y renuncié a ese trabajo para dedicarme a desarrollar la primera versión de Wallbox, que ahorita lo llaman el mínimo producto viable, ¿cierto? Yo me demoré más o menos 1 año y medio desarrollando el mínimo producto viable, que en su momento fue un marcador predictivo, ¿cierto? Entonces, ¿cuál era el objetivo? Era solucionar complejidad, costo y velocidad. Porque ¿qué también le pasa a estas soluciones on-premise muy grandes? Es que son extremadamente configurables. O sea, se puede configurar todo, desde los colores, estoy inventando eso, estoy exagerando, o sea, se puede parametrizar todo se puede parametrizar. Y como es sobreparametrizable, los clientes cometen muchos errores, porque lo parametrizan mal, o hay que volverse un experto para parametrizar. Entonces una de las oportunidades era hacerla más sencilla, ¿cierto? Entonces la primera es llevárnosla a la nube, que fuera más económica y más sencilla, y eso, digamos, volverla más sencilla también la vuelve más fácil de implementar. Si te entiendo, entonces, dentro de este contexto, digamos, la primera oferta o el primer enfoque, lo primero es llevarlo a nube, lo cual ya quita una carga bastante alta. Total, de la complejidad tradicional. Sin embargo, en su momento era arriesgado, porque estamos hablando de 2013, 2014, para las empresas, pues en esa época, no sé si te acordás que las llamadas no se escuchaban bien, o las videollamadas, la latencia estaba... pues se escuchaba entrecortado. Entonces cuando uno le decía a los clientes, ya no vas a tener tus llamadas ahí en el hardware local, sino que van a ir hasta la nube y después van a volver a bajar las llamadas, los clientes tenían cierto miedo al principio, ¿cierto? Súper. Entonces ahí estaríamos hablando que eso también ayuda o está enfocado a la velocidad de la implementación, con una complejidad mucho más baja, ¿sí? Desde una estandarización y pues obviamente con la oportunidad de entrar a competir con precio diferencial, pues por el tamaño y por la envergadura de la solución. Y yo diría también se abre el mercado, porque antes estas soluciones de contact center solo las podían comprar los grandes BPOs, los grandes contact center, y para una empresa pequeña era imposible acceder a esta tecnología, ¿cierto? Entonces ahora, como es más económico y es más fácil de configurar, los clientes normales, las empresas normales que no necesitan tercerizar su BPO pueden instalar la solución. Esa era una pregunta que te iba a hacer. Digamos que esto también habla del mercado a que no sea solo a través de un BPO, sino que la empresa se pueda, digamos, autoabastecer
desde la solución y que lo hagan internamente. Todas las empresas, si crecen, si siguen creciendo y crecen y crecen y crecen, llega un momento donde es mejor tener un BPO, ¿cierto? Ok. Pero hay empresas que tienen dentro de la empresa un BPO chiquitico de 15, 20 asesores, ¿cierto? Esas empresas pues no les aguanta tercerizarlo, todavía tienen unos procesos sencillos, pero sí necesitan habilitar más canales y medir y gestionar la fuerza laboral que atiende esas interacciones. Entonces ahí Wallbox les queda súper bien. ¿Sí? Súper. Bueno, Juan, yo creo que es importante hacer una pausa porque no lo estabas o no lo medio insinuaste, pero yo creo que aquí es donde está realmente una de los puntos importantes a tocar. ¿Cómo fue ese nacimiento? Ahorita nos acabaste de decir que estuviste un año y medio, o le invertiste un tiempo a tomar la decisión de salir de un BPO o de trabajar en un BPO y montar Wallbox. Entonces, realmente, ¿cómo fue ese nacimiento de Wallbox? Bueno, no, digamos que esa es como la época más confusa que yo creo que tienen la mayoría de los emprendedores, ¿cierto? Porque el emprendedor se sale a crear el producto, pero no tiene clientes, ¿cierto? Y no sabe si va a funcionar, ¿sí? Entonces, digamos que yo lo que traté de hacer fue tener una versión mínima viable lo más rápido posible, ¿sí? Y monté una pequeña página en internet, tenía 4 páginas solamente. El producto antes no se llamaba Volvo, sino que se llamaba iPedalBox. Y hice pauta en AdWords. Okay. De hecho, Google nos dice, porque nosotros somos buen cliente de Google, que nosotros fuimos de las primeras empresas que empezó a pautar en AdWords. Entonces empecé a pautar en AdWords, y llegaron un par de clientes y nos llegó un cliente en Costa Rica que necesitaba un marcador predictivo, y digamos que con ese cliente se terminó de afinar la solución como ese mínimo producto viable, ¿sí? Y ya después lo que ocurrió fue que ya en Colombia empecé a ofrecer, a tocar puertas en BPOs medianos y pequeños que normalmente no gozan de estas tecnologías de contact center, sino que tenían, no sé, un asterisk, hacían marcación telefónica manual, y tenían otra solución para chat y otra solución para telefonía. Entonces empecé a tocar las puertas de esos call centers y a mostrarles la solución, ¿cierto? Al principio muchos me dijeron, no, usted está loco. Yo cómo me voy a conectar, cómo voy a mandar las llamadas por internet. Okay. Las llamadas no se escuchan bien por ahí, yo no voy a hacer eso. Pero a los meses o a los días me llamaban, vení, ¿cuánto es que vale la licencia? Que me llegó una operación nueva, y pues vamos a ensayar, queremos ensayar con esta, ¿cómo es que tú le dices? Solución de contact center en la nube, eso, queremos ensayar con eso. Entonces los clientes empezaron a montar lentamente y digamos que muy al principio me llegaron 2 clientes importantes. Uno tenía una campaña de telemercadeo telefónica y un cliente de cobranza, Okay. ¿sí? Que hacían sus campañas con unos marcadores predictivos, digamos, muy sencillos. Y cuando montaron Wallbox, pues en esa época se llamaba iPedalBox, inmediatamente les aumentaron los indicadores, subieron sus indicadores, empezaron a vender más, a cobrar más, y digamos que ahí arrancó ya el negocio, pues cierto, el negocio arrancó en esos momentos porque los clientes al siguiente mes renovaron y crecieron, y lo que pasó fue que empezaron a migrar sus operaciones de la tecnología tradicional a Wallbox, y ahí empezó todo. Juan, ¿y siempre fue claro herramienta o en algún momento pensaste en ser también prestador de servicios desde BPO? No, siempre tuve claro pues que era hacer el software. El software, sí. Siempre, digamos, esa fue... No, nunca prestar el servicio. Siempre fue vender el software. Sí. Y pues nos acabas de narrar como una mirada que, así como lo decías desde
pues desde la misma forma de pautar, pues, digamos en unos inicios que no era como lo habitual. También ese enfoque tipo SaaS, digamos que es bastante revolucionario para el momento. ¿Fue algo que surgió, que ya conocías? ¿De dónde sale el modelo de negocio? Pues digamos que nosotros estamos montados en la nube, ¿cierto? Nosotros desde el principio nos montamos en Google Cloud y Amazon Web Service. Todos estos operadores de nube tienen un modelo de cobro muy justo, ¿cierto? Y a mí siempre me ha gustado mucho ese modelo de cobro y me parece lo más justo, ¿cierto? Y de hecho, como trabajé en un BPO tradicional, el modelo de cobro tradicional no me parece justo, ¿cierto? Que es, te vendo las licencias, te vendo el máximo de licencias que vas a tener, pero no sé, si durante una temporada del mes tenés menos licencias, de malas, ya me compraste esas, ¿cierto? Entonces, desde el principio, digamos, copiando un poco el modelo de estas nubes, que es, si yo subo las CPUs me cobran las CPUs, pero si las bajo me cobran menos CPUs. El modelo, digamos, yo lo que hice fue tratar de adaptarme al modelo cloud, porque sabía que posiblemente ese modelo iba a ser el futuro, porque además es justo, y la industria de BPO es muy particular porque los márgenes no son muy altos, ¿cierto? Entonces, y además tampoco es justo cobrarle todo el licenciamiento todo el mes, sabiendo que los fines de semana no tienen el mismo tráfico y que Amazon Web Service y Google Cloud te cobran menos infraestructura. Entonces había que trasladarle, pues para mí era obvio que había que trasladarle ese beneficio al cliente final. Entonces el cobro justo sale ahí y digamos que todavía nos diferencia. O sea, nosotros posiblemente somos de las soluciones de contact center en la nube más justas, ¿cierto? Que permite subir y bajar licenciamiento día a día, ¿cierto? Pero viene muy inspirado pues en estas grandes nubes, ¿cierto? Súper. Y devolviéndote a ese momento, ¿ya van cuántos años? ¿Desde cuál? Desde esa idea inicial, desde sentarse a desarrollar. Fue más o menos en el 2011. Sí. Digamos que yo al principio vendí el software como persona natural, ¿cierto? Como vendiendo empanadas, ¿cierto? Yo mismo iba y vendía el software, yo mismo facturaba a nombre personal, ¿cierto? Y digamos ya empezaron a llegar los clientes más corporativos, más grandes, y un día me llega una carta de la DIAN, ¿cierto? Que me dice: usted ya superó los topes del régimen simplificado, te tienes que volver régimen común, ¿cierto? Y yo, ¿what? ¿Cierto? Entonces, ahí me asesoré de una contadora, de unos abogados, y me dijeron: no, ya usted se tiene que volver empresa. Creé la empresa, que eso fue más o menos en el 2015. ¿Sí? O sea, yo operé más o menos dos o 3 años como régimen simplificado, y en el 2015 se crea la SaaS, ¿cierto? Se crea la SaaS. Y pregunto ya, previo a ese llamado, pues digamos, de atención, los clientes no tenían dificultad en contratar con una persona natural desde un segmento que es tan complejo en contratación. Sí, no, la verdad, recordad que los primeros clientes eran BPOs pequeños y medianos que estaban también de alguna manera emprendiendo, ¿cierto? Entonces, conmigo encontraron pues como esa manera también de crecer, y lo que pasó con el tiempo fue que esos BPOs medianos y pequeños se volvieron grandes, ¿cierto? Y fuimos creciendo todos como a la misma velocidad, ¿cierto? Entonces, al principio no. Lo otro es que en esa época no había otra opción. Claro, ¿cierto? Claro. No podían aspirar a las herramientas que estabas diciendo ahorita, una valla, no había cómo. Entonces, digamos que en esa época fue muy fácil emprender porque no había más opción. Había que comprarle a este muchacho, ¿cierto? Que es el que está ofreciendo esa vaina, ¿cierto? Porque no es que no existieran más soluciones cloud, sí existían, pero eran gringas y muy costosas, también muy, muy costosas. Entonces se montaron fácil, ¿cierto? Y además, como fue poco tiempo,
pero sí, no, fue... Viéndolo en retrospectiva es... Eran emprendimientos B2B. Ajá, emprendimientos, sí. Pero ya eran empresas, pues eran empresas. Súper. Sí, no tuvieron ningún problema. Además, lo otro era que no eran campañas muy sensibles, eran campañas de venta, de cobranza. No había nada pues, de seguridad ahí todavía, ni nada de esas cosas, ¿cierto? Entonces, digamos que no era algo muy complejo. ¿Sí? Bueno, Juan, con este recorrido que nos estás contando, te propongo como formalizar un poco como esos diferentes momentos que vive pues, un emprendedor, una empresa, y como de pronto hacer un poco de énfasis en cuál crees tú que es ese momento en que una idea deja de ser idea y se vuelve realmente empresa. Yo creo que eso es algo muy como orgánico. Sucede en mi caso sucedió muy orgánico porque los clientes empezaron a crecer, empezaron a llegar nuevos clientes, me llegó la carta de la DIAN, ¿cierto? Y entonces lo que empezó a suceder, pues, digamos que también empieza a cambiar la mentalidad del emprendedor, ¿cierto? Yo no tengo una formación de empresario, yo soy ingeniero electrónico, ¿cierto? Pero digamos que ahí me empezó a cambiar un poquito la mente y que empieza a pasar normalmente en la cabeza de un emprendedor en esos momentos, ya empiezas a tener ingresos importantes, ¿cierto? Y hay que dar un salto, ¿cierto? Y es, o me quedo yo con esos ingresos todos, o contrato y empiezo a contratar empleados para que me ayuden a crecer. Yo creo que ese switch ahí a veces es difícil darlo y es una decisión compleja, ¿cierto? Porque el negocio al principio lo estaba manejando yo solo, yo hacía todo. Pero también los clientes empiezan a pedir desarrollos personalizados, empiezan a pedir más funcionalidades. Entonces, posiblemente ahí pueden morir muchos negocios, ¿cierto? Pero, como te digo, en mi caso fue muy orgánico y lo que hice fue, listo, empecemos a contratar gente, ¿cierto? Al principio parece doloroso, sí, porque estás dejando de percibir algunos ingresos para contratar nuevo personal, pero creo que es la mejor decisión, Y yo lo abordé con una mirada y era, voy a empezar a contratar gente que me ayude en lo que menos me gusta hacer a mí, ¿cierto? En lo que soy menos bueno. Okay. Entonces, arranqué con soporte y ventas, ¿cierto? Yo soy muy bueno en el producto, yo me quedé como gerente de desarrollo y al principio contraté gente que me ayudara en soporte y después gente que me ayudara en ventas. Y así ha ido creciendo la empresa, ¿cierto? Casi que yo lo que empiezo es a delegar como esas actividades en las que no me siento tan cómodo, ¿cierto? Y que sé que hay personas que las pueden hacer mejor que yo. Y ahí ya se volvió una empresa. Pero estás tocando un punto bastante importante, sobre todo desde la postura tuya, que estás involucrado, digamos, en el desarrollo, lo acabas de decir. Y pues digamos que nos acabas de mencionar como ese momento en que uno deja de tener un emprendimiento como autoempleo y toma la decisión precisamente, esto no es solo autoempleo, esto es emprendimiento o empresarismo. Pero desde tu visión, ¿cómo construye uno ese equipo y esa cultura? Yo creo que teniendo una visión clara y unos valores claros, ¿cierto? Digamos, mi visión siempre había sido crear una solución de contact center, la mejor solución de contact center en la nube, y con unos valores que los hablábamos un poquito ahorita, era como que sea un justo, que tenga el atributo de justo en costo, que sea rápido de implementar y fácil de implementar. Entonces, yo creo que cuando tú tienes clara esa visión y esos valores y esos atributos y los hablas en el día a día con el equipo
digamos que eso se va permeando y se vuelve prácticamente el ADN de la empresa, ¿cierto? A nosotros muchos clientes nos dicen, ¿y ustedes cómo hacen para innovar tanto? Pero para nosotros es simplemente el día a día, pues, o sea, simplemente lo hacemos. Ustedes sí sacan funcionalidades nuevas, pero es porque está muy metido en el ADN de la empresa, ¿cierto? Y lo que estás diciendo es que, digamos, en este ámbito, en el área de tecnología, el ADN no viene con el empleado, el ADN No. se construye en el día a día de la empresa. Y sobre todo cuando estás emprendiendo, vos cuando estás emprendiendo no puedes contratar el talento más costoso, ¿cierto? Tienes que contratar, hacer un buen proceso de selección, pero contratar personal. Digamos, yo al principio contraté, mis primeros empleos no eran profesionales, Okay. ¿cierto? Se volvieron profesionales. Yo cuento mucho el caso de uno de los compañeros, y es que él llegó, no era profesional en su momento, a manejar Google Cloud, ¿cierto? Y ahora es experto en Google Cloud, y ahora es un conocimiento muy valioso, ¿cierto? En su momento era una apuesta arriesgada, Google Cloud, ¿qué es eso? ¿Cierto? Pero se van formando con la empresa y adicionalmente también van teniendo la oportunidad de estudiar y se van formando con la empresa, pero es verdad, pues es muy difícil encontrarlos listos. Yo molesto mucho en la empresa con una frase, es muy difícil encontrar gente experta en Wallbooks. Toca contratarlos y enseñarles. Y porque es que estás abriendo un punto que es bastante interesante. Digamos que para toda esta nueva mirada, y sobre todo los emprendimientos basados en tecnología, es que no hay como estudiarlos antes de que aparezcan. Exacto. ¿Cierto? Entonces la escuela se hace sobre la marcha. Así es. Así como acabaste de hablar de unos atributos o de esos valores, digamos, de la empresa, yo quisiera de pronto aprovechar la conversación y decir, entonces, ¿cuáles son los valores para uno saber con quién se relaciona o a quién trae a la empresa para trabajar con uno? Digamos que la empresa está muy mixta, ¿cierto? Porque la empresa tiene mucho personal que no viene de la industria del BPO, ¿cierto? Yo diría que la mitad, pero la otra mitad viene de la industria del BPO, ¿cierto? Porque mantener esa, como decías ahorita, pasar la información, pasar ese ADN, en la medida en la que la empresa va creciendo se vuelve también más difícil, ¿cierto? Pero como también va creciendo, entonces tú también tienes la capacidad de contratar personal más capacitado, ¿cierto? Entonces, en la empresa toda la gerencia viene de la industria de BPO y yo diría que mandos medios vienen de la industria de BPO, ¿cierto? Los cargos nuevos normalmente no, ¿cierto? Los cargos más bajos no, pero estamos formando pues, a mucha gente en esta industria que es muy particular y muy compleja. Hay como varios temas ahí como para complementar un poquito todo este tema de la cultura, ¿no? Yo creo que también hay como momentos que han marcado y que como decisiones que hemos tomado dentro de la empresa, ¿cierto? El primero yo diría que fue quedarnos cloud, ser una solución cloud 100%, ¿sí? También en su momento tuvimos que decirle no a clientes que nos decían, no, venga, instáleme esa solución on-premise, yo pongo los servidores y usted me la instala on-premise. Y ahí había oportunidad de vender, ¿cierto? Pero dijimos no. O sea, ahí está retomando lo que hablaste ahorita de los principios innegociables. Exacto, eso es como un... ¿sí? Algo que también hicimos en su momento fue como parte de nuestro tema es la facturación justa, ¿cierto? Hicimos un sistema de facturación que va minuto a minuto facturando de manera justa lo que el cliente está usando, ¿cierto? Después empezamos a complicarnos y a crecer más y creamos el Wallbox Academy, ¿cierto? Lo creamos para que nuestros clientes se pudieran capacitar y de hecho los primeros Wallbox Academy salieron gratis. Nosotros dimos, no sé, más de 6 Wallbox Academy totalmente gratuitos a nuestros clientes, ¿cierto? Entonces, Juan,
cuando uno facilita una herramienta, la responsabilidad recae ya es en su cliente en la implementación. Cuando tú estás hablando de ese Academy, es entender la postura de lo que la herramienta puede hacer, pero también entender, como decías ahorita, a mí no me interesa hacer un BPO, pero le necesito mostrar al BPO lo que puede y no puede hacer. Eso es un Wallbox Academy. Sí, el Wallbox Academy, digamos que tiene dos objetivos. Primero, incluso un empleado nuevo que entra a Wallbox va al Wallbox Academy. Ok. Sí, porque en ese Wallbox Academy se enseña a manejar toda la plataforma, desde cero, a construir IVRs, chatbots, sistemas conversacionales con inteligencia artificial. Se enseña a construir todo. Y ese mismo Wallbox Academy también lo reciben nuestros clientes, porque la mayoría de nuestros clientes se autogestionan. O sea, ellos mismos configuran sus conversacionales, sus IVRs, ellos mismos hacen todo. Nosotros no somos una plataforma donde todo se lo hacemos al cliente, no, el cliente se autogestiona, ¿sí? Y para poderse autogestionar, pues necesita aprender de la plataforma. Pero como somos un software medianamente complejo, creamos el Wallbox Academy para que se capaciten en el Wallbox Academy. Voy a aprovechar eso que estás diciendo como para poderlo cerrar puntual. Entonces, ¿cuáles serían como en ese transcurrir de Wallbox, desde esa idea a lo que hoy es? Esas decisiones técnicas o tecnológicas que han marcado un antes y un después. Resumiendo, yo creo que es arrancar en cloud. Pues somos una solución que arrancó montada en cloud. Cobro justo, un sistema de facturación complejo, porque nosotros facturamos minuto a minuto lo que los clientes están consumiendo y digamos eso tiene cierta complejidad, pero se traduce en un cobro justo para los clientes y en visibilidad. Por ejemplo, los clientes nuestros pueden entrar a un panel y ver exactamente cuánto han gastado hoy y proyectar más o menos cuánto va a ser su factura a final de mes. La siguiente diría el Wallbox Academy, ¿sí? Y más recientemente todo el tema de inteligencia artificial, ¿cierto? Nosotros integramos las APIs de OpenAI de inteligencia artificial antes de que saliera ChatGPT, por ejemplo. Okay. ¿Cierto? Pues ya tenemos cierta ventaja con algunos competidores en ese tipo de implementaciones ya en la plataforma que ya están funcionando muy bien. Sí. Y yo creo que en eso último que acabas de decir me da pie para hacer una pregunta. ¿Cómo me mantiene uno ágil en un sector tan regulado y tan cambiante y competitivo? Yo creo que es muy propio de la industria, ¿cierto? La industria de BPO es una industria muy exigente porque, digamos, los BPO normalmente manejan muchos procesos, pero para mí hay 3 procesos que son muy básicos y que toda empresa tiene que hacer bien. Primero, vender, ¿cierto? Después, mantener a ese cliente que vendió. O sea, todas las líneas de servicio al cliente están montadas normalmente en una solución de contact center. Y cobrar por los servicios que vendiste, ¿cierto? Entonces, los BPOs no pueden fallar. Siempre se miden con criterios de disponibilidad muy altos y con estándares de seguridad también muy altos. Entonces, nosotros estamos de manera natural obligados a estar innovando todo el tiempo y ir incursionando e incluyendo nuevas tecnologías dentro de la plataforma para automatizar y mejorar mucho más los procesos y poder vender más, tener más satisfacción en el servicio al cliente y poder cobrar mejor, ¿cierto? Entonces, digamos que esa es parte de nuestra vida. Es natural del ser, no es un dolor. Okay. Bueno, Juan, más allá de la anécdota, de la historia, ya parándonos en una empresa y pues una postura de emprendimiento y de emprendedor, ¿cómo piensas tú que se maneja el escalamiento en una empresa? Pues digamos que empieza con una visión, su visión desde el modelo de negocio logra ver que tiene éxito, pero ya llega un punto de estabilización. Sí. Ahorita creo que planteaste esa diferencia entre el autoempleo y esas decisiones de decir, bueno, aquí ya tengo que contratar, se vuelve y se estabiliza, pero lo que sigue es escalar. Para ti, ¿cómo ha sido
esa visión de escalamiento. Santi, no, como dicen por ahí, crecer duele, ¿cierto? Nosotros, yo creo que una de las claves que debe tener un negocio B2B de software para poder crecer es tener un buen software, ¿cierto? Un software que haga lo que tiene que hacer y que sea estable. Y yo creo que nosotros ahí estamos muy bien. A nosotros, ¿qué nos pasó en pandemia? En pandemia, digamos que fueron los años, en 2020 fue el año en el que más crecimos. Todos los clientes se fueron para las casas, las soluciones on-premise no estaban preparadas para trabajar remoto, entonces muchos clientes emigraron a la nube, ¿cierto? Nosotros antes de pandemia, parte de nuestro discurso era vender la nube, decir que la nube era confiable. Después de pandemia ya no tenemos que vender la nube, ¿cierto? Pero lo que nos pasó en ese crecimiento, gracias a Dios el software funcionó bien y fue que como crecimos tan rápido, no teníamos la gente suficiente para soportar bien el software. Ok. ¿Sí? Y como lo hablamos ahorita, capacitar la gente en Wallbox es complejo. Ahí nace Wallbox University, que ahora se llama Wallbox Academy. Y entonces todo el crecimiento de la empresa ha sido, diría yo, muy orgánico. La pandemia nos dio un empujoncito, ¿sí? Y nos ayudó a que no tengamos que estar defendiendo la nube, ¿cierto? Nosotros teníamos incluso un cliente por allá, un cliente muy grande nos dijo que la nube era una moda, ¿sí? Okay. Entonces ya ahora ningún cliente dice que la nube es una moda, ¿cierto? Ya todos los clientes saben que todo se va a migrar a la nube tarde o temprano, ¿cierto? Entonces, sí, para mí el escalamiento ha sido muy natural, duele porque a veces la empresa crece más rápido de lo que tú eres capaz de contratar, personal, vendedores, gente de soporte, pero si uno tiene un buen producto que hace lo que tiene que hacer, es manejable. Juan, con lo que estás diciendo, porque pues, normalmente para una empresa o en otras verticales de industria, una cosa es escalar, otra cosa es internacionalizar o abrir mercados. ¿Tú crees que en este caso, pues sí, por estar en cloud y habiendo nombrado la pandemia, pues como ese apalancamiento que uno no se esperaba, pero que en el caso de ustedes, pues es lo más natural para entender la nube, ¿son la misma cosa o en internacionalización o expansión de mercados has visto una cosa diferente o se maneja de otra forma? Sí, yo la internacionalización la partiría en dos atributos importantes, ¿cierto? Okay. Una es el personal, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos personal en Argentina, Perú, en México, en Estados Unidos y en España, ¿sí? El personal en esos países es clave porque le da confianza al cliente, el cliente se siente que está siendo atendido por alguien en la región, alguien cercano, alguien que le contesta el teléfono en la zona horaria de él. Para mí esa internacionalización es clave, ¿cierto? Okay. Como internacionalizarse con el personal, ¿sí? Y hay otra internacionalización que es a nivel de las sociedades, ¿cierto? Entonces yo escucho muchos emprendedores que dicen, no, con mi sociedad en Delaware, como yo monté la sociedad en Delaware, es suficiente y en Delaware le va a vender a todo el mundo, ¿cierto? Yo creo que eso aplica para cierto tipo de negocios, pero para la industria B2B no. Y por eso uno ve Google Colombia, ve uno Microsoft Colombia, porque las empresas locales en cada país buscan unos beneficios tributarios, ¿cierto? Entonces, tener esa estrategia también de internacionalización con sociedades en cada país le permite a los clientes tener esas optimizaciones tributarias, pagar local, pagar en la moneda local, sin depender de las variaciones del dólar. Por ejemplo, nosotros tenemos competidores que solo venden en dólares y hay que pagar en Delaware con tarjeta de crédito. Entonces a las empresas colombianas eso no les sirve, ¿cierto? Ellos quieren tener un precio fijo de la licencia del software porque el empleado, el puesto de contact center es en pesos colombianos y su negocio está en pesos colombianos, ¿cierto? Entonces yo diría que son dos tipos de internacionalización y el emprendedor tiene que definir muy bien cómo hacerlo, ¿cierto? Sí.
Porque es que estás planteando una cosa que normalmente en otras verticales funciona distinto. Aquí uno no tiene que modular la oferta de valor del producto. Lo que tiene que modular es la interacción de la venta y el relacionamiento. O también cambia el producto. Porque cada país, por ejemplo, en Colombia hay una ley que se llama la Ley 2300, que es la que no permite llamar más de tantas veces a los clientes a la semana, ¿cierto? Y tiene unos números y unos indicadores ya establecidos, ¿cierto? Pero esa misma ley existe en Perú, esa misma ley existe en México, entonces hay que adecuar el software para que respete las leyes locales. También tenemos otro caso particular que es con el reconocimiento de máquina contestadora. Todos los buzones de voz en cada país son diferentes, ¿sí? Entonces nosotros personalizamos la detección de la máquina contestadora con inteligencia artificial para cada país y vamos entrenando cada país en la medida que llegamos a un nuevo territorio, ¿cierto? No es tan fácil pues como copy-paste. Es que estás abriendo un tema bastante chévere y se me ocurre como hacer una pregunta es ¿qué más desafíos no se ven en ese universo B2B LATAM en el sector de contact center? Yo creo que es la complejidad de la industria, ¿cierto? Es la complejidad de la industria. Nosotros hemos notado que hay muchos competidores, pero que conozcan la industria de BPO, que sepan las métricas de los BPO, las métricas de cómo se miden los agentes, las métricas de cómo se mide el servicio. Son pocas soluciones las que lo hacen, ¿cierto? Cómo entender esos detalles que son los que finalmente le permiten a las empresas poder gestionar su fuerza laboral, poder gestionar los canales, saber cuántas ventas están haciendo, pero cuánto está valiendo realmente el recurso humano. Por ejemplo, nosotros tenemos clientes que pagan la nómina con Wallbox, pues con los reportes de Wallbox dicen yo te pago tanta plata al mes porque estuviste tantas horas logueado, ¿cierto? Entonces esas mediciones creo que son claves y muchas veces no se ven y algunos clientes, sobre todo los que no vienen de la industria de BPO, dirán no es tan importante, pero se vuelve importante, ¿cierto? Cuando a nosotros nos ha pasado que nos llegan clientes, no, venga, volví. Volví porque la que implementé no tenía esto. Sí. Y usted sí la tenía. Entonces, creo que hay muchas cosas que son difíciles pues, de ver, pero creo que todas están muy relacionadas con esa complejidad del negocio. ¿Sí? Y con no solo la complejidad, sino la velocidad que requiere la industria, ¿cierto? Son clientes que necesitan implementar rápido porque hay una campaña nueva, ¿sí? Una campaña de expectativa nueva, entonces tienen que crear una campaña rápido, conectar 50 agentes rápidamente, entonces aprovisionar toda esa infraestructura en el mundo tradicional es imposible, son meses, ¿sí? Entonces pienso que esa es parte como de las cosas que no se ven claramente, que no se ven, sí, pero que están en el día a día de nuestro negocio. Bueno, Juan, yo creo que lo siguiente sería hablar de cómo ves, no solo en este sector, porque yo creo que es en este sector y pues desde tu rol de emprendedor o de empresario, cómo ves esa perspectiva y ese futuro, tanto de tu empresa como de lo que le quisieras o le podrías decir a cualquier emprendedor en cualquiera de sus momentos de vida. Pues Andy, yo realmente lo veo muy positivo, ¿cierto? Yo sé que ahora mucha gente está hablando de la inteligencia artificial, que nos va a dejar sin trabajo, que no sé qué, que no sé cuántas, pero yo creo que hay un poquito de hype ahí, de exageración. Sí, yo creo que la inteligencia artificial nos va a ayudar a automatizar muchos procesos, ¿cierto? Y a que los clientes se autoatiendan aún más, posiblemente, pero yo creo que
actualmente ya hay sistemas sin inteligencia artificial donde tú te puedes autoatender al 100%, ¿cierto? Sin embargo, hay unos escenarios donde definitivamente los clientes necesitan hablar con un humano, ¿cierto? Y eso va a seguir existiendo. Yo creo que eso va a seguir existiendo, y que con la inteligencia artificial vamos a automatizar aún más, sí, vamos a automatizar aún más. Pero creo que realmente la combinación perfecta va a ser la automatización más la interacción humana, pero bien manejada, ¿cierto? Y que la interacción automática o de inteligencia artificial detecte cuando un cliente quiere hablar con un humano y le pase esa interacción automática, ¿cierto? Lo haga bien, ¿cierto? De hecho, uno lo ve ahora sin inteligencia artificial, clientes que hacen IVRs o chatbot y esconden la opción de paso asesor, la esconden para tratar que el cliente se autoatienda, pero normalmente eso juega en contra de la percepción del servicio, ¿cierto? Entonces yo creo que vamos a estar, pues veo el futuro muy prometedor, ¿cierto? Lo veo muy prometedor para la empresa y para los emprendedores actuales, pues, ¿cierto? Creo que Wallbox se seguirá expandiendo. Ahorita recientemente abrimos España para atender a los clientes de Europa, ¿sí? Y calculo que en 4 o 5 años vamos a estar ya muy posicionados en Europa. Va a devolver, eso es profe para adelante. Si te tuvieras que devolver y volver a empezar, ¿qué harías diferente? Yo creo que es del mismo tema de internacionalización. Nosotros en su momento nos fuimos para Estados Unidos primero que todos los países, ¿cierto? Porque los asesores, la gente, todo el mundo nos decía: el mercado en Estados Unidos es gigante, váyanse para allá, eso es impresionante. Ahí sí, si en Colombia están así de grandes, ¿cómo irán a ser en Estados Unidos? Y realmente yo creo que era mejor abrir Perú. Ok. Era mejor abrir Perú que irnos a Estados Unidos, ¿cierto? Porque Estados Unidos es un mercado muy complejo, no solamente o sea, existe la barrera del idioma, pero existe la barrera salarial. O sea, contratar buenos vendedores, gente de soporte es muy costoso. Y el gringo es muy local, a él le gustan las soluciones locales y no tiene mucho problema por el precio, ¿cierto? Sí. Está acostumbrado a pagar ese precio en dólares, entonces no le ve mucho beneficio a una solución más económica. ¿Sí? Entonces, creo que eso lo haría diferente, no me iría para Estados Unidos como el segundo país a donde abrimos, sino que me iría para Perú. Súper. En esa misma dirección entonces, bueno, si lo que vamos a mirar o eso que estás proponiendo es un foco LATAM, ¿cuál sería un consejo para un emprendimiento o una persona que está en esta ruta de emprender en B2B? Yo creo que hay como 2 tipos de emprendedores, ¿cierto? El emprendedor que hace un producto B2C. Ahí me siento incapacitado para recomendarlo. Sí. Pero el emprendedor que hace un producto B2B, de software B2B, normalmente es un emprendedor que tiene un conocimiento particular en algo, ¿cierto? Es experto en algo, ¿sí? Pero como es emprendedor, no se la cree, y el hombre sale a buscar inversionistas, ¿sí? Pensando que esos inversionistas le van a ayudar a vender el producto o van a hacer magia, ¿cierto? Y lo que resulta pasando es que el inversionista mete plata en la empresa y el emprendedor no sabe qué hacer con la plata, y mucha de esa inversión se la gasta en publicidad, haciendo conocer su negocio. Pero lo que pasa es que el software B2B no se vende porque hagas mucha publicidad, porque vos tenés que pasar un RFP, tenés que competir contra 3 proveedores, entonces no es un software que se venda de manera masiva y rápida. Entonces muchos emprendedores
que arrancan con un software B2B, son expertos en su industria, normalmente trabajaron como empleados en una empresa y montaron su propio negocio porque quieren cierto grado de independencia, ¿cierto? Pero reciben inversión y terminan con miles de jefes, ¿cierto? Con todos los fondos de inversión de Venture Capital, que finalmente todos esos fondos lo que necesitan y lo que quieren es un retorno a la inversión, ¿cierto? Entonces te conviertes como emprendedor en un emprendedor que tiene un montón de jefes, ¿cierto? O sea, si lo entiendo bien, para ti esa independencia es un factor decisivo para poder lograr que esa oferta B2B llegue a buen término. No es tanto eso, sino que realmente cuando uno habla con los emprendedores que recibieron inversión, uno les pregunta, bueno, ¿y qué te ayudó la inversión? No, en hacer publicidad. ¿Y te trajeron clientes? No trajeron clientes. No me ayudaron a conseguir clientes, ¿cierto? Entonces lo que termina pasando es que el emprendedor se diluye, pierde participación sobre la empresa, ¿sí? Pierde participación en la empresa y termina entregándole un porcentaje importante de la empresa a los inversionistas que dieron capital, y que el capital, digamos, en un entorno B2B es difícil gastárselo de manera muy apropiada, ¿cierto? La mayoría se lo gastan en publicidad y la publicidad no ayuda mucho en un negocio B2B. Hay que ir a eventos, hay que hacer la tarea. Cada cliente en el sector B2B es un cliente que tú te ganas a pulso, ¿cierto? Entonces esa sería mi recomendación como para un emprendedor B2B, es no busques inversión tan rápidamente, trata de hacerlo solo al principio, ¿cierto? Lo máximo que puedas. ¿Sí? Súper. Bueno, Juan, yo creo que es inevitable hacer ya esta pregunta. Si fueras a compartir un principio para tus decisiones y lo que ha permitido que estés hoy en el lugar que estás y que Wallbox esté donde está, ¿cuál sería? Santi, no, yo diría que el sentido común, pues es, como dicen por ahí, el menos común de los sentidos, ¿cierto? Pero realmente uno se pone a ver y casi que yo pienso que el éxito y la vida en sí es la suma de todas tus decisiones, ¿cierto? ¿Sí? Entonces si uno trata de entender si esa decisión es buena, pues si este momento particular debo aplicar sentido común, ¿cierto? Y no dejarse llevar, uno a veces se deja llevar por los impulsos, por lo que cree, pero yo creo que el sentido común, pensar un poquito antes de actuar, ¿cierto? Es clave. No sé, en la empresa nos pasa mucho a veces que, no sé, nos llegan requerimientos de clientes, por ejemplo. Venga, yo necesito sacar este reporte nuevo, por ejemplo. Y a veces nos dejamos, sí, hagamos el reporte, pues es muy fácil. Pero después nos ponemos a pensar y por medio del sentido común nos damos cuenta que ese reporte ya está. Y que menos mal no lo hicimos porque lo hubiéramos hecho 2 veces. Claro. ¿Cierto? Entonces se nos olvidan a veces las cosas. No sé, creo que a veces es bueno sí volver a pensar, ¿cierto? Sentarse a pensarlo y creo que el sentido común te ayuda a tomar muy buenas decisiones. Súper, Juan. De verdad, muchas gracias por acompañarnos en este espacio. Por la invitación. Muy Espero que se chévere. repita. Seguro que sí. Muchas gracias. Sí, listo.